no vamos a tener una presentación, va a ser más bien una charla y a partir de eso vamos a ir encarando algunos temas en particular. ¿Querés presentarte, Ale, y ya arrancamos? Bueno, gracias antes que nada a todo el equipo del Hub, gracias Hernán por la invitación, siempre es un gusto conversar con ustedes. Soy Alejandra Marcote y hace unos cuantos años que vengo trabajando este tema de los errores y de los fracasos. Comencé allá por el 2015, cuando yo soy contadora, entonces yo estaba en pleno proceso de transformación de mi carrera, de dejar de trabajar como contadora en relación de dependencia y dedicarme más al coaching, a las capacitaciones, que eso puede ser un capítulo aparte, pero bueno, en todos esos años de acercarme al mundo emprendedor, de también empezar a dar distintas capacitaciones, una de las cosas que veía era que en general en los eventos lo que contaban siempre eran las historias de éxito, ¿no? Lo bien que les iba a algunos emprendedores y a algunos emprendimientos, y en aquel tiempo faltaba contar como el lado B, ¿no? Y yo por lo menos cuando dejé mi trabajo en relación de dependencia y me puse ya, era todo el tiempo estar emprendiendo, o sea, 100% mis ingresos también dependían de mi trabajo y de mi día a día. La verdad es que no era nada sencillo, me encontraba con un montón de impedimentos y cosas que creían que iban a salir de una forma, salían totalmente de otra. Así que bueno, allá por el 2015 arranqué a trabajar con ese tema, en aquel momento primero organizando unos eventos para que los emprendedores cuenten sus emprendimientos que habían sido un fracaso, podríamos ponerlo entre comillas, o que cuenten los errores que habían cometido y por supuesto lo más importante es qué habían podido aprender de eso, ¿no? Y bueno, y en estos años, después ya fui desarrollando mucho más la marca Aprender del Error, que tiene que ver ya no solo con escuchar a otros, de que me cuenten a ver cómo fue que les fue mal de alguna forma, sino que cómo hacemos nosotros para poder tener una relación distinta con esto que no funcionó, entender qué es un error, qué es una falla, qué es un fracaso, cómo me puedo revincular, reinterpretarlo, resignificarlo, ¿no? Porque bueno, ahora ya después nos meteremos en la charla, pero es algo que desde chicos tenemos una visión que quizás no nos ayuda a tener una buena relación con el aprendizaje de estas situaciones. Así que bueno, hoy me dedico, uno de los trabajos que hago en el día a día tiene que ver con esto, ¿no? Con charlas de sensibilización, con workshops sobre el tema. Y bueno, y ojalá que esto cada día, que ya después en algún momento no necesitemos hablar de esto, ¿no? Porque sea un tema que ya se habla y no necesitamos más estar teniendo estas conversaciones, ¿no? Que sea un tema más. Claro, que esté naturalizado, digamos, y Totalmente. que sea parte de ese proceso. La propuesta que les queremos hacer, en este caso, es para los que tengan ganas y tengan ahí cerca el celular o quieran hacerlo desde la computadora, es que ingresen a menti.com y pongan el código 75166355 y puedan contarnos qué conceptos asociás a la palabra error. Digo, son las tres palabras que se les viene primero a la mente cuando hablan, cuando escuchan la palabra error? Esa es la propuesta que tenemos con Ale, como para empezar a desandar un poco este proceso, conocer un poco qué se les viene a la mente, ¿no? Y bueno, a partir de eso empezar a trabajar. Así que los que tengan ganas, los que puedan, los que quieran, ingresar algún concepto, alguna palabra, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de error? Sí, y bienvenido también, por ejemplo, emociones, ¿no? Cuando decís, ay, me equivoqué, ay, me fue mal, como qué emoción, ¿no? ¿Con qué emoción la asociamos en cada uno de nosotros? También puede ser. Buenísimo. Ahí están viendo la nube. No, Ahí vamos. a ver, Ahí vamos de nuevo. Sí, sí, se para estaba ver qué viendo bien, ¿eh? aparece. Se estaba viendo bien, ¿no? Sí, ahí salió, pero a ver. Ahí Ah, está, ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, aparece fracaso, grande, grande y bien grande en el medio. Preocupación, enojo, frustración, desilusión, angustia, culpa, decepción, miedo, aprendizaje, ojo, bastante ahí apareció bastante grande, tiempo perdido, culpa, mala decisión, volver a intentar, vergüenza, vergüenza varias veces aparece, lo que pasa que algunos con diéresis y otra no y no lo toma, ¿no? Pero mira, vergüenza
ahí pica en punta, enojo, mal humor, tropiezos, oportunidad, bien, qué interesante. Caída, desilusión. Bueno, ahí aparecen un poco, ¿y ahora qué hago? Ese es ¿Ahora qué hago? Qué un buena concepto pregunta. divino, un concepto divino, sí, muy bien. Tropiezos, culpa, mal humor, intentar, vergüenza. ¡Fua! Tremendo. Qué linda nube para trabajar, ¿no? Bueno, creo que ahí más o menos los repasé algunos de los temas. Y es interesante, ¿no, Hernán? Que, a ver, porque yo no sé por qué justo no la estoy pudiendo ver, pero creo que aparecieron algunas emociones, como para ir haciendo, ¿no? Un rescate, digo, aparecieron Mira, algunas emociones como la culpa, la sí, vergüenza, el frustración, miedo, enojo, decepción, sí, vergüenza, fuerte vergüenza. vergüenza. Bueno, Sí, después podemos ir un poquito por ahí, ¿no? Porque aparecen todas esas emociones en general que muchas personas tildan como de negativas. Después, digo, las emociones en general son emociones y nos dan un mensaje, pero son emociones de las que en general no nos gusta hablar o no nos gusta tanto sentir. Entonces está bueno después poder conversar un poquito sobre esto. Hablaste también de pérdidas, ¿no? sí, pérdida de tiempo, caída, angustia también aparece, sí, falta de información, pero bueno, también dolor, mira qué fuerte, intentar, ansiedad, recalculando, bien, ese tuvo el GPS ahí a mano, distracción, bueno, hay un montón de conceptos y nada, la verdad que me parece que están buenos que lo vayamos retomando a medida que vaya avanzando la charla, sobre todo esto, ¿no? La parte de la culpa o la responsabilidad que uno tiene, sobre el error, como una primera parte, y después la segunda parte de cómo tomamos ante ese error, ¿no? Y ahí voy a dejar de presentar, y me gustaría como por ahí para arrancar y como para poder empezar a pelotear un poco, arrancar por lo que creo que podría llegar a ser el principio. Y yo te pregunto y te pido que me ayudes a entender, a entender qué es un error. Digamos, yo te pregunto, a ver, para vos, ¿qué es un error? ¿Qué me Bueno, dirías? a ver, yo te traigo acá algunas definiciones. Para mí, cuando hablamos de error más conceptualmente, y lo podríamos distinguir de falla de experimentación, por ejemplo, y podríamos hablar también de fracaso, y vamos a navegar por esos conceptos. El error en general, ¿viste cuando decís, hubo un error de cálculo, ¿no? Hubo un error conceptual. En general, la palabra error remite a algo que yo no conocida de hacerlo. Hay algo que ya sabemos cómo se hace o cómo es, y el error es no lo hice de esa forma. Por eso, por ejemplo, el error de cálculo. Había una forma de calcular y lo hice de otra forma. Lo mismo el error de concepto. El concepto, digamos, tiene una definición y yo lo tomé desde otro lugar. Entonces, si nos vamos más a lo conceptual, el error tiene que ver con eso. Hay una forma o hay un camino a seguir y yo tomé otro, ¿sí? Entonces, me parece interesante empezar a profundizar porque también podríamos hablar de otro concepto. Muchas veces nosotros decimos error a todo, ¿no? Pero ahora también está un poco en discusión, porque bueno, si le decimos error a todo, pero por ejemplo nos encontramos en este contexto donde tenemos que tomar decisiones en ámbitos cambiantes, donde no tenemos toda la información y demás, y no me queda otra que experimentar, que probar, y yo digo, esto es un error, en realidad no tenía otra forma de saber si eso iba a funcionar o no, que si no era probando o intentando, como dijeron ahí. Por eso también en algunos lugares uno nos puede encontrar como, bueno, cuando no sabemos y no nos queda otra que experimentar, podríamos hablar de fallas, porque ahí ya yo sé que no tengo otra forma de darme cuenta de si eso funciona o no que experimentando, Claro, con ¿sí? una carga emocional menor a lo que podría ser, porque básicamente entendemos que es parte de ese proceso, que no va a quedar Exacta, otra. exactamente, exactamente. Por eso también se habla, un término que ya tiene muchos años, pero creo que acá muchas veces no se conoce, que es esto de fracaso inteligente, ¿no? Que tiene que ver con esto, con experimentar y con la necesidad de transitar ese proceso, porque de otra forma yo no sabría si eso va a funcionar o no. Lo podemos ver hoy muchísimo con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Pero eso, bueno, en cualquier proceso de descubrimiento uno necesita experimentar para obtener un resultado nuevo. Ahora, es muy, muy, muy probable que la mayoría de esos resultados no sean los que vos querías.
Claro, y ahí me surgen, bueno, un montón de dudas, pero en principio, si sabemos que el error es parte del proceso y lo entendemos, ¿por qué crees que tiene esa mala fama o esa carga emocional tan negativa? Yo creo que tenemos desde chicos tenemos una relación como complicada, ¿no? Incluso desde la escuela. Porque imagínate que, o recordá, o incluso quienes tienen chicos lo pueden ver todo el tiempo, cuando uno es chiquito, está aprendiendo a caminar, aprendiendo a andar en bicicleta, aprendiendo a hacer todo, y toca, prueba, se cae, se levanta, ¿no? Todo el tiempo es eso. Entonces, en ese momento, y creo que cuando se habla en la temprana infancia y demás, eso está totalmente aceptado. De hecho, yo siempre digo, ¿no? Cuando se cae un nene y está ahí en el suelo intentando levantarse, uno no le dice, ¿no ves que no servís para nada? ¿No ves que esto ni lo tendrías que intentar? O sea, no tiene sentido que lo intentes. Esas cosas, no, uno dice, no, dale, que sabe que es parte. Pero después, cuando va creciendo, ¿qué pasa? Uno ya dice, no, debería haber sabido. Y vos me preguntabas por qué. Bueno, fíjate en la escuela la relación que tenemos, ¿no? Hacemos una evaluación y ¿está bien o está mal? Ahora creo que están cambiando un poco esas cosas, ¿no? Pero Sí, estaba muy marcado, o tenemos el tilde verde o tenemos la cruz roja. Y esa cruz roja significa muchas veces vergüenza, hablaban de la vergüenza, muchas veces avergonzarnos, ¿no? Además empezamos a tener miedo, ¿por qué? Porque quedamos expuestos, porque podemos repetir, porque se van a reír de nosotros. Entonces, en lugar desde chicos de tener una relación con este resultado que no era el que esperábamos, en vez de tener una relación más amigable y de mirarlo y decir, a ver, bueno, si esto lo hicimos así, ¿cómo podemos hacerlo diferente? Creo que desarrollamos como muy buenas ideas para tapar eso, ¿no? Porque claro. es como para copiarnos, para mentir a veces, ¿no? Sobre que nadie se entere y veo cómo hago para zafar de esta, digo. Entonces desarrollamos muy buenas estrategias, no para aprender de ese error, sino para taparlo y para salir de esa situación. Entonces creo que desde ahí ya tenemos una relación complicada. Y también creo que no está esta distinción, ¿no? Como está mal. O sea, es como, tiene una cruz roja, pero espera, una cosa es, bueno, no te acordaste lo que decía el manual sobre si era en 1810 o en 1920 una firma, y otra cosa es si estás experimentando cómo resolver una ecuación o si te dieron algo nuevo y no sabes, o sea, estás haciendo un experimento de Digo, química. creando algo Claro, nuevo, ¿no? claro. Entonces, entonces ya es todo mal, tiene esa relación dual, ¿no? Como bien o mal. Y me parece que eso termina siendo fatal Claro. para más adelante. Y ahí, Ale, me surge, bueno, otra duda también, y es, digo, ¿cómo manejamos o cómo entendemos el error? Digamos, no solamente nosotros como personas, sino también las organizaciones. Estamos de acuerdo que las organizaciones están hechas por personas y a medida que eso vaya internalizándose, va a existir una asimilación del error muchísimo más fácil, pero muchas veces uno por ahí no es tan autocrítico o entiende que el error es parte del proceso, pero se encuentran organizaciones donde castigan claramente el error. Digo, ¿cómo crees que esto se puede cambiar, se puede afectar, se puede modificar? Yo creo que antes de quizás de modificarlo, ¿no? Que es esta pregunta, es entender y tener claro qué es lo que está pasando en la organización y por qué está ocurriendo esto, ¿no? Como cómo se está viviendo hoy. Y me parece un desafío en muchas organizaciones, sobre todo las que están en procesos de transformación, ¿no? Viste que hablamos mucho de organizaciones ágiles y ahora como las organizaciones están transformándose y hay equipos ágiles, no sé si quizás de las personas que están ahora en el chat, si lo observan, pero bueno, venimos de un paradigma muy de control, de ciertas bajadas de línea, de las cosas se hacen así demás, y además mucho miedo, ¿no? De las personas. ¿Qué pasa si me equivoco? Justo estos días tenía algunas reuniones y aparece esto. Bueno, yo no sé si me van a cambiar de puesto, no sé si me van a asignar otro proyecto, ¿no? Empieza a pasar este tipo de cosas. Entonces, lo primero que necesitamos, creo, es observar y entender cómo estamos viviendo esto.
¿qué es lo que sucede en la organización? ¿Se oculta? Digamos, ¿se puede hablar o no se puede hablar del tema? ¿Qué penalizaciones hay? Porque a veces dice, bueno, no se penaliza. Y las personas sí sienten que se penaliza Claro. porque se vive, o sea, no se dice, pero se vive que algo pasa con la persona que cometió un error. Después, esta distinción que estuvimos haciendo bueno, si era algo que sabíamos cómo hacerlo, que si no, yo no la suelo observar en las conversaciones de las organizaciones. Por ejemplo, bueno, este proyecto no funciona, pero estábamos intentando innovar o no, o era algo que hacemos todos los días y lo estamos haciendo todos los días muy mal. Ese tipo de conversaciones hoy no están. Entonces me parece que primero necesitamos entender eso, el punto de partida, y sobre todo quizás qué es lo que está frenando, que muchas veces este contexto emocional de miedo, de vergüenza. Hoy a muchos equipos se les pide, bueno, ahora innovemos, equivocate rápido, equivocate barato, mejor hecho que perfecto, ¿no? Empiezan a aparecer todas estas frases que son buenísimas, pero las personas no pueden ir hacia ese lugar porque tienen mucho miedo, porque tienen vergüenza o tienen, bueno, justamente la vergüenza es el miedo a ser visto tal como somos y probablemente si uno cree que hay alguna falla en uno, prefiere ocultarse. Entonces, creo que lo principal es entender esto, dónde estamos parados hoy y qué está obstaculizando el ir hacia generar espacios seguros, a hablar de este tema abiertamente, cómo podemos, una de las preguntas que siempre hago es, bueno, ¿cómo podemos hacer para incentivar que las personas experimenten, pero en determinados contextos, ¿no? Y se puedan equivocar y aprender de eso. ¿Cómo podemos hacer para que las personas hablen de estos errores que yo te comentaba, de ya sabemos cómo se hace? Son errores que necesitamos trabajar también, porque cuántas veces, no sé, yo vengo de las áreas de administración contable. Hay errores que se repiten y que ya sabemos que no se hace así, pero se siguen repitiendo, ¿no? ¿Qué nos pasa que no podemos frenar y ponernos a conversar sobre eso y mejorarlo o sea, y listo, que no se siga repitiendo? Claro, y ahí lo interesante es esto que marcás, ¿no? Porque, digo, ¿qué empresa no quiere ser innovadora? ¿Qué organización no quiere ser creativa? ¿No quiere ser disruptiva? Pero desde sus culturas, ante un error o ante una falla o ante un no cumplimiento de objetivos o ante un no cumplimiento de un Q de ventas, castigan. Y eso culturalmente, por más que las estén ploteadas, donde, digamos, queremos ser los ascensores, bueno, ya no hay ni ascensores, ya casi que no hay ni oficinas, pero donde lleguen los flyers y todo esto divino en las páginas web, digo, si no hay una cultura de aprender del error, digamos, de entender ese concepto de que el error es parte de ese proceso y no digo fomentar, digo, ahora sí es cierto, es como muy cool, bueno, equivocate rápido, equivocate barato, pero es preferible hacer que no. Pero digo, muchas veces es necesario también que la cultura acompañe a estos movimientos, porque si no la persona se encuentra en una situación bastante sola. Sí, yo diría que casi más que necesario es casi obligatorio, ¿no? Digamos, porque si no, le estamos dando un mensaje y la persona se choca contra una pared. Entonces, y algo que no dije es cómo es el tratamiento de las fallas de innovación y de los errores desde los líderes. Eso me parece clave. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, lo que dicen muchas veces puede ser esto, puede ser estas frases, pero ¿qué es lo que hacen, no? ¿Qué es lo que hace una persona cuando su equipo está experimentando algo y eso no funciona? ¿No? Lo puede ver como una falla de experimentación, como algo necesario en el proceso o no. Y esto trabajando con equipos, justamente equipos que están en estas organizaciones que están en proceso de transformación hacia la agilidad, acá venía una gran frustración, porque las personas reciben este mensaje de equivocate rápido, falla barato, pero también cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué está pasando, no? Que quizás no pueden experimentar o si hay algo que no funciona, no lo comparten, no lo pueden compartir y aparece el miedo. Pero ¿qué pasa si yo comparto que esto no funcionó? ¿No? ¿Qué pasa? Y me parece que eso es algo que necesitamos trabajar desde la cultura, porque
digamos, la persona se está viendo expuesta, no está entendiendo por qué antes estaba mal y ahora puede llegar a ser positivo, que experimente y se equivoque. O sea, es como, no estoy entendiendo, no veo ningún incentivo para hacerlo probablemente, ¿no? Porque puede estar quedando expuesta. Así que creo que una cosa es la resignificación desde lo personal, pero otra es en las organizaciones. Y en las organizaciones hay varios aspectos culturales a cuidar, sobre todo para que no se genere esta frustración y no sé qué hacer finalmente. Claro, y ahí vos sabés que muchas organizaciones, bueno, desde las más grandes hasta no tan grandes, pero por ejemplo Unilever, Grupo Superviel, digo, son organizaciones que ya organizan eventos específicamente para mostrar y para contar sus fracasos de forma abierta, y eso me parece que genera cultura y colabora un poco con esta apertura de decir, viene un poco de la mano también, no sé si estás de acuerdo con esto que vos hablabas del liderazgo y la importancia que eso tiene, de la vulnerabilidad, ¿no? Un poco del líder, ¿no? Yo lo linkeo mucho con Brené Brown y esto de mostrar que el líder hoy ya no es el que todo lo sabe, no es el que más sabe, no es el que no se equivoca, no es el que deja las cosas, los sentimientos fuera de la oficina y sobre todo en estas instancias como de pandemia en las que estamos viviendo, sino que es una persona que, bueno, es vulnerable, le pasan cosas, tiene miedos y tiene frustraciones y además también se equivoca, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hago un comentario antes sobre el tema de los eventos. Yo hace 4 años que, digamos, hago parte es quizás esto de organizar eventos, aunque ahora más mi foco es en la resignificación, ¿no? Pero organizar eventos como un disparador, que las personas de la organización compartan. Ahora yo siempre digo, ojo, que un evento es un disparador para tomar conciencia, pero no es todo. O sea, pongo el tema sobre la mesa, pero al día siguiente necesito empezar a trabajar en cuáles son los mensajes que dan los líderes desde su hacer y no desde su decir. Y acá tomo entonces esto que vos estás trayendo, ¿no? Hoy necesitamos, y para este tipo de organizaciones y para aprender de los errores, necesitamos líderes que se puedan ver a sí mismos como personas, ¿no? El otro día creo que estaba escribiendo como, tipo, lo primero es reconocerse humanos, porque venimos de un paradigma, ¿no? De la persona que tiene que saber todo, que tiene todas las respuestas, además que casi no duerme, ¿no? Porque viste que venimos de un paradigma y yo me asumo también y como es un cambio esto de salir de este workaholic que tiene que estar dando todo el tiempo. Entonces necesitamos conectar con este paradigma más humano, de que no hay forma de que haga cosas nuevas si no, digamos, si no fallo en el camino, de que puedo no saberlo, y creo que ese ha sido un desafío, sobre todo, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? Donde de repente empezaron a cambiar todas las cartas y muchas personas, líderes, ¿no? De repente muy acostumbrados a dar su mensaje, a siempre tener respuestas, me he encontrado conversando de como, no sé qué decir, o sea, no sé qué decir y yo no puedo no saber no puedo no saber qué decir. Bueno, Tremendo. sí, puede ser, o sea, puede ser que no sepas qué decir y podemos hablar con el equipo de que en este momento estamos en esta situación también, ¿no? Pero eso requiere un trabajo sobre sí mismo, ¿no? De que yo no voy a dejar de ser el líder que soy por poder compartir que esta es la situación, de que tomé una decisión y que tal vez hoy veo que no era la mejor, por ejemplo. Ese tipo de cosas requiere un trabajo consigo mismo importante. Y vos hablabas de la vulnerabilidad y claramente el dejarse ver, vuelvo a las emociones que aparecían, ¿no? La vergüenza, por ejemplo, que tantas veces relacionamos, tiene que ver con que yo tengo miedo que me vean tal cual soy y que no me acepten. Y eso es lo que muchas veces sentimos ante un error o ante una falla, que hay algo en nosotros que no está bien. Que no, digo, cuando aparece la vergüenza ya no es cometí un error, ya es yo soy un error, hay una So- falla en mí. so- Y fíjate, es súper profundo digamos, la emoción de la vergüenza y muchas veces no lo hablamos, ¿no? Y es muy interesante qué nos está pasando, que encima nos consideramos nosotros una falla o un error porque algo no salió bien. Pero ahí, Ale, digo, estoy escuchando a una contadora hablando de sentimientos. Es una cosa increíble. Digo, porque me encanta, ¿no? Obviamente, y esto es un chiste, Sí, sí, obvio, obvio.
ya vamos a hablar de tu background también y nada, y también justamente por qué colgaste ese cuadrito ahí de cum laude de contadora para pasar a trabajar de lo que te apasiona. Pero quiero decir con esto es, ¿cómo, digamos, es importante aprender del error, es importante entender todas estas cuestiones relacionadas a lo sentimental, pero también, y por eso te traía el tema de la de contadora, digo, tiene una relación directa con la eficiencia, tiene una relación directa con, digamos, con la salud cultural de las organizaciones, tiene una relación directa con ser más efectivos en el trabajo, digamos, todos estos contextos que vos estás marcando como positivos. Perdón, ¿vos me hablas sobre las emociones o me hablas sobre si el tema de aprender el error es para la eficiencia? Igual las dos cosas, ¿eh? Claro, por eso, Las dos cosas. yo entiendo que Eh, sí, pero digo, ¿cómo sí, linkeamos? sí, Porque, sí. digo, tranquilamente alguien te puede decir, pero pará, yo necesito, a mí todo lo que quieras, las emociones, aprender del error, yo a fin de mes agarro el cash flow, yo miro la cuenta y yo quiero llegar a 100 ventas, quiero facturar un palo y si no pago los sueldos, me fundo. Bueno, Entonces, vamos por ahí. ahí me gustaría también Dale. entender, digamos, más allá de que uno, nada, ya que te conoce, te lee, te escucha, digo, y sé que haces una relación directa con eso, me gustaría también que el resto de la audiencia pueda entender que va más allá de una cuestión de contención y, digamos, no pasa por hacer una ONG, sino que eso también refleja claramente una mejoría en una eficiencia en el día a día. No, a ver, totalmente, totalmente. Voy primero por las Dale. emociones muy rapidito. Las emociones porque de acuerdo a las emociones y al contexto emocional que hay en la organización, son las posibilidades que vemos de hacer o no hacer. Si en la organización lo que abunda es el miedo y lo que abunda es la vergüenza, no vamos a poder, o sea, traccionar la innovación, no vamos a poder innovar. Entonces, ¿por qué estoy hablando de las emociones? Por esto sencillamente, porque a veces pedimos que suceda algo cuando las personas lo único que tienen es miedo y cuando vos tenés miedo lo único que querés hacer es escaparte, ¿no? O te quedas paralizado. No vas a hacer un brainstorming a ver qué cosas hermosas pueden salir. No, lo único que querés es huir. Entonces, el contexto emocional condiciona. Por eso lo traigo y me parece clave y no tiene nada de digamos, de soft, sino porque es lo que te da las posibilidades para accionar, punto. Si no podés leer eso, estamos en el horno, digamos. Y después, respecto de los errores, esto que vos me traes, bueno, y cómo se relaciona con los números. Yo te hablé de distintos tipos, ¿no? Te digo, una de las cosas, por ejemplo, son los errores. Ya sabemos que las cosas se hacen así y las estamos haciendo de otra forma. Mismo, por ejemplo, es como si yo, mira, te cuento, hace unos años, trabajando para un proyecto en un municipio, para un hospital, algo que a mí me quedó muy, muy presente, ¿no? Estábamos viendo por qué no se recuperaban ingresos, por qué había plata que no ingresaba al hospital público, y de repente lo que empezamos a ver es que, claro, cuando se recepcionaban a los pacientes había formularios que se tenían que llenar, y esos formularios a veces estaban llenos a medias, a veces, por ejemplo, no había hojas para imprimirlo, entonces directamente no se llenaban. Bueno, empezamos a ver que había un montón de errores en el proceso y eso implicaba que el hospital no tenía recursos, o sea, recibía mucho menos de los recursos que podía estar teniendo. Y eso era un error que era, digamos, se hace así y si no lo estamos haciendo así, lo tenemos que ver cómo volvemos a eso. Bueno, este tipo de errores que son reiterados y que nadie se sienta a ver, "Che, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo podemos hacer para que eso suceda?" Ese tipo de errores deberían ser los mínimos. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo se hace. El tema es que nunca nos sentamos primero a destapar la olla, a decir, ¿qué está pasando acá? Que esto no está funcionando, porque nadie quiere hacerse cargo o porque tenemos miedo de lo que nos van a decir y demás. Entonces, ese tipo de errores, como no estamos hablando de incertidumbre, tienen que ser mínimos. Entonces, eso te pega directamente en la eficiencia. Y acá te estoy haciendo un ejemplo concreto. No te entra un montón de recursos porque no estás recibiendo el dinero porque no lo presentas en forma. Y lo mismo puede pasar con un montón de situaciones. Yo que vengo del área contable, no presentás las retenciones de la FIP, las presentás tarde, te perdiste que tener un montón de plata, digamos, de recuperarla. Entonces, lo que es, digamos, ese tipo de errores te impacta directamente en la eficiencia. También en sí, saber que hay cosas que no están yendo bien, saberlas a tiempo, te da mucho margen de acción. Yo una de las cosas que más hice en mi carrera como contador era control de gestión, presupuestación,
Entonces ahí lo veías muy claro. Yo veía que un proyecto, no, había cosas que no iban bien, y me sentaba con la persona que lo estaba llevando, ¿qué está pasando acá y demás? Y en general, desde que vos veías que había algo que no estaba funcionando, pero yo lo veía de los números y no lograba entenderlo, hasta que la persona tal vez te decía, no, sí, realmente esto no funciona, quizás pasaban meses, y esos meses te daban muy poco margen de acción después para sentarse a conversar. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Es un tema de suministro, es un tema de dónde está acá el problema o cómo podemos hacer que este proyecto por lo menos no nos hunda y nos deje en cero. No sé si soy clara, pero Sí. el no poder ver las cosas a tiempo te da muy poco margen de acción después para arreglarlas. Sí, sí, y generalmente hacemos ese proceso yo lo llamo de autopsia, ¿no? De decir, bueno, pero hicimos todo esto mal, todo esto estuvo equivocado, esto podríamos haberlo corregido, y decís, bueno, pero es preferible ir haciéndolo a través del camino, digamos, durante, y con una ventana de tiempo que te permita modificarlo. Creo que de hecho por eso la agilidad viene hoy tanto a disrumpir lo que veníamos trabajando y las metodologías ágiles porque permiten eso, digamos. Ágil no es sinónimo de rápido. Ágil es de flexible y de poder acomodar los procesos a medida que van avanzando y no esperar a terminar para hacer una retrospectiva y un análisis posterior, ¿no? Claro, y bueno, y acá en esto que vos decías también, ¿cómo impacta esto? Por ejemplo, si estás queriendo innovar, bueno, la idea es que vos puedas, enseguida que vos estás probando algo, recibir esa información de ¿va por acá o no va por acá? Y acá estamos en Ah, el hub de emprendedores, y los emprendedores hacemos eso, o sea, probamos con la menor cantidad de recursos cosas para ver si va por ahí o no. ¿Son estos mis clientes o no? Pruebo este producto, ¿va por acá o no? En la medida en que yo más rápido reciba esa información de que no va por ahí, me estoy ahorrando quizás un enorme desarrollo, ¿sí? es un Entonces, datazo, claro, es eh, un datazo. El no es un eso, gran dato. claro, y lo necesitas conversar lo más rápido posible. Ahora, imagínate que lo que estamos acostumbrados a hacer es a no hablarlo. Entonces, capaz en una empresa, ¿no? Decís, uy, por acá no era, uy, mejor no, o sea, no, ¿cómo arreglo esto? No, no, o sea, lo necesitamos compartir. Entonces, por eso digo que necesitamos entender cómo nos impacta, que creo que hoy está más claro que nunca, que necesitamos tener una maniobra muy rápida. Y bueno, y cuando no hablamos de cierta información, eso nos quita posibilidad de maniobra. Claro, bien, bien, la verdad que clarísimo. Ahí aprovecho esta pausa para contarles que los que quieran, las que quieran, pueden dejar preguntas en el chat. Por una cuestión digamos, de volumen, no hacemos el tema de las preguntas de forma habladas, pero pueden escribir. Ahí Luis escribió, que fue muy claro el concepto. Eliana también iba apoyando. Así que los invitamos y las invitamos a que hagan preguntas en el chat. Yo se las transmito a Alejandra y vayamos aprovechando y que sea esto una charla y por ahí no es necesario esperar al final, sino que a medida que vayan apareciendo los conceptos y las ideas puedan aparecer. Buenísimo. Ahí mira, ahí pregunta Natalie Bedia, ¿cómo conseguir buenos socios? Te pregunta, mirá, si tenés la fórmula, voy a ¿Qué tomar, pregunta? Sí, mirá, voy a tomar sí. nota. Yo tengo, yo Ojalá, te- ojalá tengamos la fórmula. Perdón, yo le tengo decía algunas, Hernán. yo tengo algunas cosas que te pueden llegar a servir después de haberme equivocado. Así que nada, es una buena. Podemos compartir eso, ¿no? Vos sabés que una de las cosas, gracias Natalie por la pregunta, una de las cosas por las que dicen que parte de los emprendimientos fracasan, una tiene que ver con la elección del equipo y los socios, ¿no? Así que ese está como en el top 5 de los grandes temas, creo. ¿Cómo conseguir? Bueno, yo acá también creo que puedo hablar quizás de la experiencia y demás. Creo que hay primero algo muy particular que es conocerse a uno, ¿no? Como qué cosas, cuáles son tus valores, algo que a veces parece muy abstracto, en momentos claves después no lo termina siendo. O sea, cuáles son tus valores, es decir, qué es importante para vos, qué tendrías vos para aportar a esa sociedad, ¿no? Porque también para mí si hay algo que es interesante es que los socios, por ejemplo, se complementen. Sin No, duda. no que hagan, porque esto digamos, he trabajado en conjunto en distintas oportunidades y muchas veces uno termina asociándose con la persona que es como muy parecida a uno, pero que hace lo mismo que uno, entonces después hay cosas que no las quiere hacer nadie.
Y quizás sí, los valores estamos, pero después hay cosas que no las quiere hacer nadie y los dos queremos hacer lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas creo que por lo menos necesitamos tenerlo claro de, bueno, cómo va a funcionar esta sociedad en ese sentido, ¿no? El tema de digamos, ese es un tema de complementariedad. Y después lo otro sí creo que es fundamental, lo de los valores, de para qué queremos este emprendimiento, cuál es la visión que tenemos, porque muchas veces uno arranca, sobre todo emprendiendo, ¿no? Con muchas ganas, como vamos para adelante y demás, y después en el camino empiezan a haber probablemente o dificultades o no, o te empieza a ir bien y empiezan a existir un montón de tal vez de diferencias o de hacia dónde vamos con esto, y creo que es importante ahí tener claro con anticipación qué es importante para cada uno en esto, ¿no? Porque después en otros momentos se complica. Vamos a ver vos, Hernán, que querías aportar también No, de... Clara, subrayo, pero fuertemente la complementariedad, digamos. O sea, uno termina haciéndose socio de la gente con la que mejor se lleva, con la que hace lo mismo que le gusta a lo otro, y en definitiva uno necesita equipo. Si lo hace con amigos y con gente que se lleva bien y que la pasa bien, genial también, pero vos necesitas a alguien que haga la parte de marketing, alguien que haga la parte financiera, alguien que haga la parte de comunicación, y en definitiva empiezan a aparecer esas diferencias, pero siempre subrayo ahí Simón Sinek y con el círculo dorado, con ese porqué, aparece siempre muy fuerte. Así que nada, muy acomodado también con esos temas. Después de haber fracasado muchas veces y haber tenido muchos problemas y complicaciones. Así que nada, muy buena la pregunta. Y bueno, es eso, es probar también. Pero siempre también me gustó la primera parte que dijiste, bueno, pero conocerse bien uno internamente para saber qué es lo que puede aportar a los proyectos. Así que eso, genial. Voy a leer algunas más. Alejandra menciona que no hay que castigarnos por cometer errores, que es parte del camino para probar cosas nuevas. Mi pregunta es si tiene alguna técnica específica o algún consejo para justamente frenar esos pensamientos negativos que nos causa equivocarnos. ¿Algún consejo para que no nos sea un concepto abstracto? ¿Cómo Sí, lo podemos bajar un poco a tierra? Y lo pregunta a ver, Luana, y muchas gracias, Luana, por gracias, preguntar. Luana, gracias. Primero, me parece que esto es clave, entender en qué, digamos, si yo me estoy equivocando, es en qué contexto me estoy equivocando. Primero entenderlo. Una de las cosas que más escucho es, tal vez estoy innovando o estoy en un contexto como este, que nadie me dio un manual para llevarlo adelante, ¿no? Entonces, estoy en este contexto y hay muchas posibilidades. Cuanto más crece la incertidumbre, más posibilidades tengo de que lo que yo pensaba que iba a salir de una forma salga de otra. Entonces, lo primero es quizás hacer ese primer ejercicio. O sea, ¿en dónde estoy? Estoy haciendo algo que ya sé cómo se hace y me estoy equivocando. Bueno, si ahí me estoy tropezando con la misma piedra todo el tiempo, es una cosa. Ahora, si estoy en un contexto de alta incertidumbre y quizás estoy tomando, no sé, Luana, quizás en qué contexto me lo decís, pero el primer ejercicio es esto: ¿hay posibilidades de que no salga como yo espero? Me parece que esta pregunta es clave para empezar a bajarlo y a tener claridad. Muchas veces, incluso trabajándolo con emprendedores, cuando yo decía, bueno, a ver, por ejemplo, ¿hay algún plan B? O sea, vos tenés pensado que esto va a ser así, me voy a vender tanto. ¿Hay algún plan B de si el primer mes no vendés lo que esperabas, no encontrás a tu cliente, el tercero, el cuarto? No, eso no, porque es como mala onda. No es mala onda. Es empezar a tener claro que la posibilidad existe y que puedo ver que esa posibilidad es una posibilidad, justamente. Entonces, cuando yo lo empiezo a plantear y ya está en mi, digamos, en mi línea de juego, digamos, empiezo a verlo diferente. Lo empiezo a tomar. Otra de las cosas que vos me decías como algo bajado a tierra es empezar a reconocer, empezar a ser como muy observador de lo que pensamos y de lo que nos decimos. Si yo sé que un ejercicio que podrías hacer, por ejemplo, es, bueno, cada vez que, digamos, que yo cometo algún tipo de error o tengo una falla, ¿qué cosas me digo? Y, por ejemplo, una de las cosas que me digo: soy un fracaso, por ejemplo, soy un desastre, para esto no sirvo. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar con eso. Primero, darnos cuenta del nivel de maltrato que a veces tenemos con nosotros mismos. Me estoy metiendo como mucho en otro tema que tiene que ver más con el trabajo sobre los propios pensamientos, si se quiere, ¿no? Pero es primero el nivel de maltrato. Yo hacía la analogía con cuando un chico aprende a caminar, uno no le dice, sos un fracasado, no servís para esto. Pero cuando nosotros empezamos a emprender y la primera nos va mal, lo cual es
altamente probable, vamos a ser sinceros, nos hemos pegado unos cuantos golpes ya, creo. Bueno, ahí lo primero que nos decimos es: soy un fracaso, no sirvo para esto, nos empezamos a decir un montón de cosas. Entonces, empezar a tener un registro concreto de qué cosas yo me digo. Y cuando yo empiezo a darme cuenta de que si yo estoy innovando, estoy haciendo algo que no sé ni siquiera cómo se hace, y me estoy diciendo eso, empezar a ser consciente y empezar a frenar. Hay una técnica que es muy simple, que es decir, basta. O sea, parece como muy liviana, pero no lo es. Cuando yo me estoy diciendo, yo soy un fracaso, para esto no sirvo, porque no me digo soy un fracaso nada más, me empiezo a decir un montón de otras cosas, empiezo a decir, basta. Yo no merezco tratarme así, o sea, no tiene ningún sentido, pero por eso necesito empezar a darme cuenta del contexto en el que estoy, a ponerlo sobre la mesa, a registrar las cosas que me digo, y sencillamente es esto: empezar a ver cuál es mi conversación interna y qué otra conversación. O sea, porque puedo empezar a decirme, a ver, esto es lógico que pase, o esto, lo cual no quiere decir que no me duela, lo cual no quiere decir que yo no me enoje, lo cual no quiere decir que no me ponga triste porque yo pensé que iba a ser una cosa y no funcionó. Lo que podríamos decir, todas esas emociones de la culpa del duelo van a aparecer, pero hay que como que empezar a trabajar sobre los pensamientos y qué me digo yo cuando estoy ante una situación adversa. Genial, genial, clarísimo, buenísimo. Ahí Eliana le hace una pregunta a la doctora, a la contadora, dice: nos acostumbramos al fracaso por culpa de la presión tributaria. Muchos inician sin saber sobre retenciones, costos, gastos, etcétera. Nada, ahí me permito brevemente decir, bueno, no le echemos la culpa, ¿no? Digo, hay que capacitarse por ahí, estar un poquito más conectados con la realidad. Muchas veces eso es cierto que suele ser uno de los temas con los que los emprendedores se chocan, de no estar tan capacitados y no tener en cuenta un montón de cuestiones que son requisitos y son necesarias. No sé si querés agregar algo, vale, ahí. Sí, así como antes decía que, por ejemplo, el tema de la conformación de los socios y el equipo es uno de los temas por los que fracasa un emprendimiento, otro es el tema del mal manejo financiero. Así que está súper relacionado con eso, ¿no? Muchas veces uno no le da importancia, o creo que excepto las personas que están como más metidas en áreas contables o que tienen, no tenemos ni siquiera tanto conocimiento hasta de finanzas personales, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que no tenemos tanto conocimiento de eso. Entonces, a veces una mala planificación de los recursos, el tener solamente un plan A, que es que esto va a pasar lo otro, y muchos emprendedores se quedan por falta de conocimiento quizás de todo lo que implica, hasta lo que vos decís, ¿no? Desde retenciones, costos, inflación, todo ese tipo de desconocimiento que a veces se lleva al emprendimiento, hace que el emprendimiento naufrague quizás antes de tiempo, ¿no? Así Claro. que eso sí, y me parece un dato clave porque creo que falta mucha formación al respecto. Sí, sí, está bueno y es una de las cosas que desde el Hub también las encontramos, las entendemos y desde nuestro lado intentamos colaborar. Nada, no es un chivo, pero tenemos consultorios tributarios, tenemos consultorios de costos, eso también ayuda mucho. Me imagino, Ale, mira si hubiéramos tenido eso en la Facu, ¿no? Hubiera estado bueno. Sí, sí, y sobre todo sí, en la facultad creo que se necesita un montón. Creo que Ese se es, necesita un es un buen espacio como para poder tenerlo, así que lo llamamos a que si están ahí y son alumnos de la facultad, que se acerquen. Lo mismo ahí Natalie pregunta si tiene muchas ideas para emprendimientos, ¿con cuál empiezo si mi capital no es mucho para probar todo? Esa es la pregunta de Natalie. ¿Querés contestar vos o No, por favor, te es invitada. Eh, yo creo que antes de intentar todo hay que intentar algo, ¿no? Porque, digamos, de los recursos escasos, si queremos intentar todo, probablemente dilapidemos los recursos. Entonces, acá volvemos a este concepto de fallar rápido y fallar barato. Cuando uno tiene pocos recursos o recursos escasos, digamos, lo que necesita hacer es lo que llamamos iteraciones, o sea, muchos experimentos, muchas pruebas. Entonces, probar algo, no sé en qué estás pensando, pero, por ejemplo, si tengo un emprendimiento y digo, bueno, ahora le voy a vender a todos mis clientes, no, quizás es hacer una pequeña prueba con un nicho de clientes, ver qué sucede con eso, ver qué puedo aprender, pero tienen que ser, quizás si yo intento hacer todo, no, necesito priorizar y hacer muchos intentos al menor costo posible, para que el costo de aprendizaje sea el menor posible.
Genial, buenísimo, vale. Muchas gracias. Ahí Diana pregunta, ¿cuál fue uno de los errores que más aprendiste y cómo fue ese proceso de aprendizaje? Yo creo que de los errores que más, aprendí tienen que ver con socios. Un poco lo que ya dije. Creo que tuve distintas experiencias, que algo de eso comenté, que una tenía que ver con el no conocimiento, poco autoconocimiento o mucho miedo a hacer algo sola. Creo que era eso. Entonces muchas veces digamos, o la poca confianza, el no conocer qué puedo dar yo, y entonces mejor me agarro de alguien, ¿no? En algún momento, que una persona como que hacíamos las mismas cosas. Entonces, ese para mí fue digamos, fue un golpe después cuando no funcionó, pero porque, bueno, faltaba una complementariedad, y el aprendizaje fue de bastante, o sea, mucha autorreflexión que tuve que ver, porque creo que las cosas que podemos hacer es, más allá, cuando algo no sale bien, en general tiramos como la pelota afuera y la culpa afuera. O sea, es como, bueno, y el otro, y creo que uno de los mayores aprendizajes es poner la mirada en uno, y es quizás qué no qué no supe ver, qué no llegué a ver, qué no me di cuenta de hacer, qué no podía ver de mí incluso, porque muchas veces que no podía ver de mí. Y el otro caso es al revés. Creo que había una complementariedad, pero había valores, había cosas de base que nunca nos habíamos sentado a tener una conversación, y cuando hubo que sentarse a tener una conversación era muy tarde, porque claramente las decisiones de cada uno tiraban para lados diferentes, y le dábamos importancia a cosas diferentes. Y diría que fueron procesos muy dolorosos, porque estaba involucrada, otras personas, y muchas expectativas y demás. Con lo cual fueron procesos duros. Por eso siempre digo, no es que uno porque aprende no va a pasar quizás por la tristeza y por el enojo. Pero sí, yo me llevé mucho en los dos casos, sobre todo de mucho autoconocimiento, incluso en uno particularmente. Algo de las cosas que yo pude ver es que me costaba a mí hasta poner ciertos límites, ¿no? Sí, poder poner ciertos límites, poder decir no estoy de acuerdo con eso. Muchas veces yo no quería confrontar y demás, y a veces es necesario, poder, sobrellevar ciertas conversaciones difíciles, y eso es lo que más me he llevado de aprendizaje para mí, que ha sido un trabajo de años después de eso. Buenísimo que aparezca esto de que duele, digamos, que es un aprendizaje, que aprendemos del error y que no es que uno dice, ay, qué suerte, me equivoqué y va feliz por la vida. Digo, duele igual. Y El hay tema es, pérdidas también, ¿no? claro, Porque digo, por supuesto que depende de qué, hay cosas, por eso digo, hay cosas que uno prevé. Si yo estoy experimentando, necesito saber que eso está. Hay veces que uno ni siquiera todavía era consciente de eso, pero es lógico que aparezcan estas emociones porque somos personas, y que uno esté triste porque perdió algo, o que esté enojado porque considera, y es lógico eso. acá dice Luis que con 17 años de experiencia laboral nunca vio a nadie en un trabajo que admita un error y un líder lo respalde. Creo que según la cultura organizacional, si sus líderes no se comprometen con respaldar el error, no existe mejoras ni innovaciones, ¿no? Esto de la importancia que tiene el rol del líder y la cultura también dentro de la organización, así que nada, creo. Totalmente. Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Kevin, ahí cómo estás, Kevin Kuf, no sabemos cuándo volvemos al cowork de la facultad. Nada, estamos ahí expectantes y esperando. ¿Dónde se puede saber más y estar notificado de las actividades del Hub? Que ahora te pongo el link para que te asocies al Club de Emprendedores, totalmente gratuito, Cecilia, y ahí puedas tener información. Pregunta a Guido, ¿cómo se llega a capitalizar ideas? No ¿Cómo sé, se llama? Guido, a capitalizar ideas, o sea, cómo lo podés llevar a la práctica, cómo podés lograr implementarlas, eso es lo que estás preguntando. Si querés escribir un Sí. poco más, nos ayudaría. Ahí voy a poner el formulario para asociarse al Hub de Emprendedores. Bueno, son las 7, Ale, y yo no quiero sacarte demasiado tiempo, pero te quiero hacer por ahí una última pregunta, si es que nos surge alguna más del público. Vos fuiste a la facultad,
contadora, entrabas a rendir un examen, salías del examen y si yo te preguntaba a vos cómo te fue, ¿qué me decías? Horrible. Mal, perfecto. Sí. Bien, pasaban 2 semanas, colgaban las listas y ¿cuánto te sacabas? Generalmente. Y en notas altas. ¿Querés que las diga yo? ¿9? No, 9, ¿10? 10 me sacaba, sí. 9, 10. Entonces la pregunta que yo te hago es a las personas típicas que odiaba, porque las odiaba, ¿cómo haces para que de que te vaya horrible, que te vaya mal, que sientas que no, que fuiste un desastre, que te salió mal, a tener un 9 o un 10 en las notas? Digo, ese gap, ¿a qué se lo adjudicas? Eh, y te voy a decir algo antes, ¿no? Porque una cosa es cuando uno sale a rendir, pero la otra es la previa, Tremendo. el sufrimiento previo de que me va a ir mal seguro. O sea, Yo esa... te cuento una anécdota que me pasaba siempre cuando iba a rendir. A mí no decía que me fue mal y me sacan, nunca no tenía notas tan altas, pero yo iba, por ejemplo, en el colectivo y iba mirando y decía, mirá el florero, qué lindo, qué buen laburo de florero. ¿Para qué me meto en este lío de tener que ir a rendir ahora? Y el kiosquero, qué tranquilo que vive el kiosquero, no tiene ningún problema, no pasa por esta situación, este estresazo. Así que nada, entiendo de que seguramente tiene algo que ver con eso. Pero bueno, nada, me gustaría que me cuentes un poquito sobre nada, esto de que sé que estás trabajando muy fuerte y que me encanta que es un síndrome. El síndrome del impostor. Ahí me puso, Eliana puso, nunca alcanza lo que uno estudia para rendir. Claro, esa idea de que, digamos, de que nunca, o sea, que no importa cuánto estudies o cuánto sepas, igual no alcanza, o sea, no sabes lo suficiente, no va a estar lo suficientemente bien hecho, ahí ponen autoexigencia, Total. totalmente, totalmente. Bueno, y esto vos sabés que yo lo empecé a trabajar hace unos cuantos años también, digamos, dentro de todo este combo de aprender del error, yo ya había visto, esto tiene ya más un tinte personal, ¿no? Como mucha autoexigencia en mí toda la vida, en la facultad, en la escuela, la facultad y demás, como una tendencia súper perfeccionista. Lo que pasa es que nunca me había dado, como que nunca le había puesto un rótulo, o sea, nunca me había dado cuenta de ponerle un rótulo. Pues cuando estudié coaching hace más o menos 10 años, ahí como que vi esto de, ok, o sea, mis expectativas son siempre súper altas, entonces lo pude vincular con esto del perfeccionismo, de las expectativas altas, y en algún momento de toda esta búsqueda mía apareció lo del síndrome del impostor, que para quien no sabe, le cuento un poco qué es un término que se lo pusieron este nombre dos psicólogas hace 40 años, así que imagínate, en Estados Unidos, justamente dos psicólogas que trabajaban con un grupo de mujeres y ellas las veían que eran brillantes y de repente las mujeres decían, bueno, no, yo estoy acá medio porque, no sé, como si me admitieron porque al final no era tanto, la admisión no era tan elevada, ¿viste? Como se tiraban todo el tiempo abajo y ellas no entendían qué estaba pasando, empezaron a estudiar y le pusieron este nombre, que no es ninguna enfermedad, ¿no? Pero si no tiene que ver con esta sensación de que no somos suficientes, con esta idea de que cuando logramos algo, cuando conseguimos algo, ahí lo que sucede es que en vez de tomar el mérito por eso y decir, bueno, lo logré por mi esfuerzo, por mi capacidad, por mis habilidades, agarramos y se lo damos, digamos, decimos, bueno, no, como el mérito en realidad tiene que ver con la suerte, con las, digamos, con las coincidencias, ¿no? Lo ponemos mucho en el afuera. Entonces, ¿cómo se vincula además esto con el error y con el fracaso? Bueno, porque tenemos mucho miedo a equivocarnos y a fracasar, porque ahí en realidad se van a dar cuenta que éramos un fraude, ¿no? Porque todo lo que subyace a esta creencia es, o sea, se van a dar cuenta. Esa es la idea. O sea que cuando hago los talleres, ¿no? Lo que siempre sale es, no estoy a la altura, no sé para qué me pagan, no sé cómo me pagan, dicen muchas personas, no sé cómo me pagan. Así que bueno, eso es básicamente el tema del síndrome del impostor, súper vinculado al perfeccionismo, aparecen varias creencias detrás, ¿no? Pero sobre todo hay como, está bueno cuando uno lo puede registrar. Creo que una de las cosas más interesantes es cuando yo dejo de pensar que esto es así, de que yo soy un fraude, porque me estoy creyendo eso, y me doy cuenta que es un pensamiento que tengo a partir de expectativas súper altas sobre mí, que pueden tener que ver con que yo creo que tengo que hacer las cosas perfectas o que creo que las tengo que poder hacer todas
todo lo tengo que poder hacer solo o sola, o que debería saber todo, entonces ni siquiera me animo a levantar la mano y a preguntar, porque mirá si me repreguntan y yo no sé, ¿no? No me animo a dar un workshop. Entonces, esas son las creencias que están detrás y que lo que tienen sobre todo son expectativas súper altas sobre nosotros mismos, que de vuelta, antes me habían preguntado cómo trabajamos con los pensamientos. Primero identificándolos. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Que yo tengo unas expectativas que son, pero viste, no me entran en la pantalla de lo alta que son. O sea, no hay forma de lograrla y ni siquiera me doy cuenta de eso. Bien, buenísimo, vale. La verdad que agradecerte. Ahí, bueno, Nacho nos complementó con una serie de charlas TED sobre el tema de autoexigencia. Ahí son 4 charlas TED, también a los asistentes, si quieren, pueden chequearlo. Y ahí te pregunta Ezequiel si tenés algún libro para recomendarnos a todos sobre el error y demás. Ojalá en algún momento esté el mío. No tengo uno particular porque la verdad es que esto lo fui armando sobre, no, digamos, sobre distintos temas, sobre, digamos, como sobre distintos pilares que hay. Si quieren, a ver, algo que no hablamos, pero para mí es clave para desarrollarlo, es la mentalidad de crecimiento. El libro de Carol Dweck, Mindset, para mí es bueno, creo que ya te lo he comentado en algún otro momento, para mí es un libro clave, porque habla de justamente cómo nosotros podemos, o directamente cuando algo no funciona, frustrarnos y enojarnos y quedarnos ahí y lo vemos como un límite a nosotros, o sea, es un límite a mi capacidad, o cómo podemos verlo con curiosidad, o sea, ya no tenemos miedo podemos haber pasado por el enojo y demás, pero digo, rápidamente lo podemos reconvertir a la curiosidad de preguntarnos qué puedo aprender de esto. Para mí ha sido un libro fantástico. Ahí hablan del de Grit, por supuesto. Ah, Grit también es otro libro que habla de la perseverancia, ¿no? De algo que nosotros muchas veces le restamos valor al esfuerzo para conseguir las cosas, ¿no? Como o naciste Messi o no servís para jugar al fútbol. No, podés haber nacido como Messi, pero si no tenés perseverancia, no vas probablemente no vayas a lograr muchas cosas, ¿no? Entonces el libro Grita habla de la perseverancia y la pasión para lograr algo. gracias. Gracias, Macarena, también. Ahí estamos esperando todos tu libro, ahí ansiosos. Esperemos. Ansiosos. Vamos, vamos. Igualmente, Hernán, sí hay varios, yo tengo en el canal de YouTube, que es Alejandra Marcote, tengo varios webinars, hay un podcast que lo hago desde el 2018 que va tratando como todos estos temas en capsulitas, y tiene una lista también sobre aprender el error y hay también sobre perdón, sobre el síndrome del impostor y los negocios, hay sobre varios temas. Sí, sí, aprovechen a seguirla en las redes, en LinkedIn, en YouTube, la verdad que muy activa y con material muy, muy interesante y de fácil acceso, así que la verdad que eso es algo que también nada, se distingue de Ale de las ganas y nada, sus ganas de colaborar con el mundo emprendedor, así que muchas gracias. Encuentro tus podcasts buscando tu nombre en Spotify, sí. Sí, y si no, Va a encontrar el mío aprender del también. error. Va a encontrar el mío porque apareces en el mío también. También hicimos uno, próxima parada. Así es, así que va a aparecer el mío también. Ahí te pasé el chivo también, Luana. Pero sí, Aprender del Error es el podcast Sí, de Ale, así que lo van a encontrar ahí. Así que aparezca su lista en YouTube también, la pueden buscar en LinkedIn también y agregarla. Y después, si querés en el chat, podés escribir un mail donde te pueden escribir también, estaría bueno. dale. ¿Qué más? Mientras le contesto a Luana, Luana, si damos más charlas, sí, damos más charlas. ¿Cómo me entero? Asociándote al Club de Emprendedores, ahí ahí se comunican, siguiéndonos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como ¿qué más? Bueno, nada, después tenemos chat de Telegram, chat de WhatsApp, y ahí hay un montón de lugares donde vamos difundiéndolas. Ahí encuentran, ahí está la página de Ale Marcote. Y bueno, la última pregunta que quiero hacerte, no te voy a hacer a la próxima parada, que es la última que hago en el podcast, pero la última pregunta que te hago, porque ya estamos en horario y más allá de agradecerte, es preguntarte, estamos en un hub de emprendedores, sos emprendedora y me gustaría saber qué es para vos emprender. Yo creo que
Una forma de vida, eso es lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Porque emprender creo que no solamente tiene que ver con si estás en una empresa o no, o si estás en una organización o no. Para mí es una forma de tomar la vida. Y podés hacerlo fuera o dentro de una organización, pero es como, creo que cuando uno tiene como esa actitud, es estar queriendo resolver problemas, queriendo aprender todo el tiempo. Y para mí es eso, o sea, emprender es una actitud, es una forma de vida que va más allá de dónde uno lo desarrolle, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto, con buscar soluciones, con querer aportar algo, hacer algo diferente, que no tiene que ser, viste, a veces uno cree como el Facebook, no, no, o sea, hacer algo que deje un valor en donde está y con lo que uno sabe. Así que para mí es eso, es una forma de vida y una actitud. Genial. Bueno, señores, señoras, Alejandra Marcote, Aprender del error para transformarnos, ha sido, como siempre, cada vez que la escucho, cada vez que la veo, cada vez que entro en contacto, un placer. Espero que le haya aportado valor, agradecerle a cada uno de los que hay aplausos. Miren cómo llegan, empiezan a llegar los aplausos. Bueno, muchas gracias por los comentarios. La verdad que siempre es un gusto, Ale. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tus ganas, y la verdad que es un placer. Muchísimas gracias y bueno, la verdad es que un placer cada vez, gracias Hernán porque no es la primera vez que me invitas a alguna actividad y la verdad que un gusto poder conversar, gracias a los que se quedaron, a los que compartieron, hicieron preguntas y bueno, y encantada de seguir difundiendo estas ideas y bueno, que podamos seguir creciendo, ¿no? Me parece en estos momentos que son de grandes desafíos para todos en distintos sentidos hay muchas cosas que necesitamos revisar, ¿no? Así que creo que estamos en un momento bastante desafiante y bueno, y está bueno poder llevar distintas ideas a las distintas casas o lugares donde estemos. Excelente. De nuevo, muchísimas gracias y bueno, te mandamos un saludo grande, que siga todo muy bien y siempre a disposición para seguir sumando. Muchas Muchas gracias. gracias. Beso enorme. Adiós, gracias a todos, a todas y bueno, nos vemos en el próximo evento, en la próxima charla, en el próximo track de WadeHub. Adiós para todos, nos vemos, buenas noches. Adiós, gracias.